el arranque de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentaron las señales y las advertencias de analistas de que habrá un enfriamiento en la actividad económica en los próximos meses. Destacan que la reacción de los mercados ante la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, además el consumo privado, que es uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico, también ha mostrado algunos signos de debilitamiento en los últimos meses. Y para hablar del tema nos acompañan Isaid Mera, Ishel González y mi estimado Jesús Ugarte. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Isaid, Ishel. Jesús, Ishel, ¿cómo ves este tema? Pues bueno, es muy relevante. En primer lugar, porque bueno, se va a presentar la próxima semana el presupuesto, entonces hay mucha inquietud, mucha incertidumbre respecto a cómo van a venir las cifras, sobre todo ante la expectativa de pues todas las promesas de campaña que se están pues reafirmando. Y bueno, la incertidumbre viene de si se va a mantener la disciplina fiscal o no para financiar todos los programas sociales. Esto en un entorno en el que pues las tasas de interés en todo el mundo tienden al alza, entonces esto pues es un limitante al presupuesto, eleva el costo de la deuda, etcétera, las presiones recientes que ha tenido el tipo de cambio y varios indicadores ya empiezan a arrojar señales de que la actividad económica se ha estado empezando a moderar en el último trimestre del año, tales como el indicador adelantado de la economía del INEGI, que mostró una desaceleración de 0.6 puntos porcentuales en una tasa mensual en octubre. Pero bueno, ya se dio a conocer el indicador de confianza del consumidor, que también tuvo un retroceso, ese fue a noviembre, de 0.6 puntos porcentuales. Y bueno, o sea, ya son como varios indicadores que empiezan a mostrar pues que la actividad económica se está enfriando. Y por otro lado están todos los temas de incertidumbre que tienen que ver con la restricción presupuestal del próximo gobierno y pues los temas de certeza jurídica y a las inversiones relacionados con el tema del aeropuerto y en general cómo se va a dar la relación con los inversionistas y el gobierno en adelante. Muy bien, Jesús. Sí, Atzayel, mira, las expectativas, los pronósticos de crecimiento que han revelado la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial para 2019 hablan de dan cuenta de una desaceleración muy clara en el crecimiento de la economía mexicana y lo que señalaba también Ishel, este indicador adelantado de la actividad económica del IGAE de octubre da cuenta de la pérdida de dinamismo ya de la economía mexicana, e incluso este indicador manufacturero del IMEF, también correspondiente a noviembre. Mira, aquí estamos viendo un poquito los pronósticos. De hecho, ya vemos una desaceleración desde el primer trimestre de 2017, cuando la economía tuvo un crecimiento de 3.5%, ya en el tercer trimestre de este año fue 2.5% y hacia adelante también la previsión da cuenta las previsiones dan cuenta de una desaceleración con un rango, un gap interesante ahí entre las previsiones de las expectativas mínimas y máximas de crecimiento. Y por ahí hay un gráfico más adelante también que tenemos de las previsiones de la OCDE, del FMI y del Banco Mundial, donde es muy clara la expectativa también de desaceleración. Y bueno, ¿qué factores son los que están incidiendo? Bueno, mira, aquí justo estamos hablando aquí Sí, mira, la previsión de la OCDE para el siguiente año, la previsión actual es de un 2.5% de crecimiento, todos. Como la canción. El anterior era de 2.8% y en el caso del FMI y el Banco Mundial, pues bueno, coinciden en el pronóstico de crecimiento para el siguiente año. Antes consideraban 2.3% de avance. 2.5, ahora están considerando un 2.3%. Factores que inciden, tiene que ver todo esto con el deterioro de la confianza de los inversionistas. Esto hace suponer menores niveles de inversión. Hay que considerar que la inversión es es uno de los componentes importantes del Producto Interno Bruto. Es consumo, inversión, gasto gubernamental y saldo de la balanza comercial son los componentes del Producto Interno Bruto. Entonces, un deterioro en las inversiones, pues obviamente va a impactar en el crecimiento de la economía. Mira, ¿y dónde vemos reflejado el deterioro de la confianza de los inversionistas? Tan solo lo que es la tenencia en valores gubernamentales por parte de los inversionistas. Desde el pasado 1 de octubre, fíjate, hubo una reducción
de 26.271 millones de pesos. Esto equivale a 1.300 millones de dólares. Esto te habla de un tema totalmente de desconfianza, que decir, de la bolsa también, de la cual ya hemos comentado aquí, que incluso esta pérdida de valor en la Bolsa Mexicana de Valores llevó a minusvalías en octubre. Habrá que ver el dato de noviembre. Noviembre puede tener una réplica de lo que vimos en octubre. Entonces, digo, hay que ver. Yo creo que, a ver, hay señales, como bien lo mencionan, algunos indicadores, pero yo creo que una pregunta que se podrían estar haciendo quienes nos ven es, ¿y esto es culpa del nuevo gobierno? Y ahí sí me parece que yo matizaría y diría, no, en gran medida no. Estamos viendo indicadores de octubre, empezaremos a ver indicadores de noviembre, que corresponden al gobierno que recién acaba de terminar. En el caso, por ejemplo, de los indicadores cíclicos, que es el indicador adelantado del INEGI, pues bueno, evidentemente corresponde al gobierno anterior. En el caso del ANTAD, de igual manera. Ahora, ¿qué sí le podemos atribuir al gobierno de López Obrador? El tema de la incertidumbre. Aunque también yo me gustaría hacer una precisión. Como bien dice Chucho, en el caso de los inversionistas podemos ver una pérdida de confianza que se ve, por ejemplo, en la tenencia de valores o bien en la misma Bolsa Mexicana. También hay que esperar lo que se refiere a la inversión de las empresas en el país. Recordarán que distintos empresarios ya han comprometido que mantendrán la inversión. El mismo Carlos Slim lo dijo el pasado sábado, que él sí ve condiciones para invertir. Entonces, si bien un indicador sí es la tenencia de valores, otro indicador muy importante será ver si las empresas, vamos a pensar en las grandes empresas, Walmart, Cemex, televisoras, en fin, empresas de consumo de distintos sectores, veamos cómo viene su inversión para el próximo año, para ver entonces si de verdad en esa inversión que genera y mantiene empleos, vemos una reducción. Digamos que ese sería mi análisis inicial. ¿Hasta qué momento podríamos decir que se le podría seguir echando la culpa culpando a la administración de Peña Nieto de esta situación? ¿Hasta qué momento podemos decir esto ya es borrón cuenta nueva? No sé. Yo pensaría que a partir de enero. Yo pensaría que a partir de enero por un tema de justicia. Por lo menos discrepo aquí de lo que señala Qué raro, Said. Chucho. Yo creo que desde octubre, en los últimos 2 meses, es muy clara. Hay un deterioro importante en la confianza de los inversionistas. Lo vemos en los mercados y esto, la responsabilidad tiene que ver en gran medida, en más de un 50%, me atrevo a ¿Desde la considerarlo así. pre-campaña, dices? Desde el presidencia. 1 de octubre. La Tiene que ver prepresidencia. con la política, con los lineamientos y las iniciativas que ha anunciado Pero eso es un tema de inversión que podemos ver en la bolsa. Hay otro tema de inversión que es las empresas, que son los que generan y mantienen pero empleos. se adelanta. Acuérdate que los mercados te adelantan finalmente. Son termómetros, Es un termómetro Sí, importante. Es decir, pero yo no sé es la que verdad absoluta. Yo sé que tú Pero no es la verdad desconoces. absoluta. ¿Cuál verdad? Es decir, No es una verdad absoluta tú la que vemos en los desconoces, mercados. Siempre desconoces, minimizas No, a los sí, mercados. yo siempre digo que no es la pero verdad un absoluta. Un termómetro muy importante del sentimiento del inversionista, del Un empresariado. termómetro no es una verdad. La encuesta, ¿qué dice la última encuesta, de las últimas encuestas de Banco de México? Resulta que 63% de las personas consultadas por el Banco de México dicen que el clima de negocios en México para los próximos 6 meses va a deteriorarse. Ven deterioro, lo dice Banco de México. Sí. instituto. Encuesta de analistas. También No lo dice Banco de México, es ¿no? encuesta de analistas. Hay otro ojo. tema importante que es el contexto internacional. O sea, además de las tasas de interés, pues lo que está pasando en Estados Unidos, porque bueno, la economía estadounidense estuvo creciendo bastante fuerte debido a los estímulos fiscales que dio Trump, pero ese efecto se está desvaneciendo. Y con el rebalance de la Cámara Legislativa en Estados Unidos es probable que ya no se puedan dar estas licencias de, pues bueno, de seguir impulsando desde esta perspectiva fiscal la economía. Y ya desde hace pues unos meses se está hablando que el ciclo económico de crecimiento en Estados Unidos ya tendría que haber caído desde hace un tiempo y se prolongó, digamos, debido a estas medidas de Trump, que ahora va a ser más difícil que pueda seguir implementando. Entonces, bueno, está este entorno externo porque México es pues, muy dependiente de la economía estadounidense. Sí, hay otros factores. Yo creo que no hay que dejarlos a un lado. Comenta Ishel, la desaceleración de la economía en Estados Unidos. En el tercer trimestre el PIB de los vecinos del norte tuvo un crecimiento de 3.5% por debajo
del 4.2% del segundo trimestre. Hay una desaceleración muy clara. Está pendiente también la aprobación del tratado, el TEMEC, el tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Y la disputa comercial de Estados Unidos y China. La disputa también sigue, se mantiene la disputa comercial Estados Unidos-China. En el caso del TEMEC puede encontrar algunas resistencias, pero insisto, en el ánimo de los mercados, de manera interna, creo que las decisiones de política económica que ha anunciado la nueva administración, creo que ha pesado más esto que los factores externos. No hay que minimizar los factores externos, también tienen su peso en el ánimo de la inversión local, pero creo que en más de un 50% sí tiene que ver con las decisiones que ha tomado la nueva administración, entre otras, cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México. Tu tema favorito. Que creo que es un tema que más disgusto ha causado a la inversión, el tema también de la eliminación de comisiones a la banca, 3, y el tema de la reforma a la ley minera. Creo que esos 3 factores han tenido una incidencia importante. Ahora, yo creo que hay dos factores en el ánimo de inversión. En el corto plazo que serán importantes para el desarrollo de la economía del siguiente año. Por supuesto, la oferta de recompra de los bonos, que creo que es muy importante por ver si tiene éxito esta estrategia de la Secretaría de Hacienda para poder continuar con su plan de cancelar el aeropuerto. Y segundo, que mencionaba Michelle al principio, pues la presentación del presupuesto de egresos, ¿no? Que ahí hay un factor fundamental en la economía que me parece que será importante, que es el gasto del gobierno. Uno de los pilares, me parece, de la economía en el próximo sexenio será el gasto gubernamental. Lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente de la República, el gasto gubernamental va a crecer y también me parece que buscarán que sea uno de los pilares de la economía, porque aparte el siguiente año veremos el arranque de varias obras, el tren, la refinería y en teoría el tema de Santa Lucía. Un gasto que, por cierto, va a crecer, es decir, más de lo previsto. Recordarán que la previsión de la nueva administración era tener un déficit por ahí de 0.8% como porcentaje de PIB. Superávit. Ahora no, incluso lo están mejorando a 1%. Digo, habrá que ver, pero sí el gasto puede aumentar. Yo creo que va a aumentar. Las cuentas, creo que las cuentas no van a salir del todo. Tenemos un momentito para conclusiones. Michelle. Pues bueno, vuelvo un poco al entorno externo porque sí ha empezado también a preocupar a los inversionistas que la curva de rendimiento es invertida en Estados Unidos, es decir, de los bonos del Tesoro, que la de corto plazo está superando a la de largo plazo. Y ese ha sido un termómetro de recesión en crisis anteriores. Es un tema así que en Estados Unidos lo están empezando a poner puntitos. Por lo tanto, pues sí, obviamente no es culpar a la política exterior o lo que está pasando en el exterior, pero bueno, sí, la política interna tiene que considerar esos temas, porque bueno, no es lo mismo estar en un escenario así de tranquilidad y pues llevar a cabo políticas económicas que pueden ser pues muy progresistas o muy no sé, que muevan los mercados de forma muy abrupta, pero sí hay que considerar bajo qué condiciones está todo el resto del entorno. Muy bien, Said. Rápido, creo que la población tiene dos grandes exigencias al próximo gobierno, corrupción y seguridad, pero no deberían desatender el tema económico, que es una preocupación que también es muy importante y un tema en el que sobre todo los ojos de los mercados estarán todo el tiempo sobre López Obrador. Muy breve, Jesús. Sí, mira, 2019, un año muy retador. Creo que las previsiones de las intermediarias bursátiles apuntan a un menor crecimiento económico, un peso más débil, mayores tasas de interés, lo cual desde luego va a ser muy restrictivo. Y pues bueno, creo que una de las tareas que tiene la actual administración es trabajar en restaurar la confianza de los inversionistas. Creo que ese es fundamental, de tal forma que se revierta ese sentimiento negativo que hay. Creo que es un gran reto en el cual tiene que trabajar la administración de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues seguiremos pendientes en este espacio, y en todas nuestras plataformas del Financiero Bloomberg. Vamos a